pecador se arrepiente por sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, nace dentro de la familia de Dios y inmediatamente llega a ser un hijo de Dios. Es un milagro, es una crisis que ocurre. Dice Juan capítulo 1, verso 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La salvación es una experiencia asombrosa, mis hermanos. Es algo que realmente lo tenemos que vivir, tiene que ser una experiencia personal. Porque cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos, se produce un milagro muy hermoso. Se produce una crisis también. El pecador que está espiritualmente muerto, porque así es como la Biblia nos describe, todo aquel que no está en Cristo está muerto espiritualmente. Resucita de pronto a la vida eterna. Empieza a ver cosas que no veía, a gozar cosas que no gozaba, a despreciar cosas que antes amaba. Sale de la oscuridad y entra, por así decir, dentro de la luz que irradia del cielo. La Biblia llama a esta experiencia el nuevo nacimiento. Nosotros hemos escuchado muchas veces esas palabras. Para cada creyente, el milagro del nuevo nacimiento es igual, pero las circunstancias que rodean ese nacimiento milagroso son diferentes, muy diferentes. Algunas experiencias de conversiones son más sorprendentes, más dramáticas. Yo estuve leyendo esta semana algunas experiencias que realmente lo dejan a uno estupefacto. Cómo Dios trabaja, cómo alcanza los corazones en formas diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Pablo, una experiencia tremenda de conversión. Pablo estaba persiguiendo cristianos y estaba yendo hacia Damasco y allí vio una luz brillante que venía del cielo y tuvo una visión del Señor Jesucristo en su gloria y habló con Jesús que estaba en el cielo. Y Saulo cayó al suelo asustado y estuvo ciego por 3 días hasta que Dios finalmente le recobró la vista. Y aunque ninguna de esas cosas me sucedieron a mí, porque mi experiencia de conversión fue muy simple. Yo estaba en un auditorio de la universidad, estaba ya parado atrás del auditorio, estaba escuchando a un pastor que ni siquiera hablaba bien el español, era brasilero, pero hablaba el portugués. Su lenguaje no era tan comprensible y sin embargo, sin que yo tuviera que levantar mi mano para aceptar al Señor Jesús, no fui al frente para aceptar al Señor Jesús, no esperé hasta que terminara el pastor Seidel para hacer el llamado. Ya en mi corazón yo sentí que Dios me había llamado, me había tocado, era el Espíritu Santo de Dios. Y mientras él predicaba, yo le abrí el corazón y se lo abrí por fe y fui transformado por la gracia de Dios. Y yo me acuerdo que cuando él llamó, yo era un muchacho de 18 años, cuando él hizo el llamado, yo no sé, porque no recuerdo haberlo hecho por mí mismo, pero sentí como que alguien me empujaba al frente y de mis ojos caían lágrimas. Y yo no era la persona que lloraba con facilidad, pero caían lágrimas que no sé ni de dónde salían, pero había una emoción interior muy grande, producto no de la carne, producto del Espíritu. Así que las circunstancias, mis hermanos, de las conversiones son muy diferentes. Yo podría contarle varias esta noche, pero el tiempo no nos los permite. Pero así de asombrosa como fue la conversión de Pablo y simple como fue mi conversión, esto no se parece en nada a la conversión del ladrón en la cruz. A pesar de que aparentemente no ocurrió ningún milagro, porque no hubo nada
aparentemente dramático, la conversión del ladrón en la cruz posiblemente es una de las más maravillosas experiencias de conversión que nosotros encontramos en las Escrituras. Si ustedes me permiten, quiero leerles estos pasajes. Parte de ellos los leímos ayer, pero para tener el cuadro otra vez. Lucas dice: mientras tanto echaban suertes para repartir entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, si es el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Pero este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Mis amados, la segunda gran declaración de Jesús desde la cruz fue: estarás conmigo en el paraíso. La primera de las frases que dijo Jesús la vimos ayer: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesús primero oró por sus enemigos, y en esta segunda declaración lo encontramos a Él hablándole a un pecador arrepentido, a quien le asegura la salvación. Yo quiero en esta noche considerar con ustedes algunos de los aspectos asombrosos de la conversión de este malhechor. En primer lugar, fue una situación increíble, increíble realmente. Yo creo que nosotros no podemos, ninguno de nosotros podemos evitar el ser tocados ante la historia maravillosa del Calvario. Y digo maravillosa porque aunque fue muy triste, fue allí donde se compró nuestra vida eterna, fue allí donde se pagó por nuestros pecados, fue allí que se nos dio la vida. Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús, y acá está lo asombroso, lo increíble, lo crucificaron entre los dos ladrones. Podrían haberlo puesto a los dos ladrones juntos, que parecía lo lógico, porque ellos habían estado robando juntos y haciendo cosas malas juntos, y hubieran puesto a Jesús aparte, pero no. Pareciera que ambos ladrones, que eran cómplices, que se conocían mutuamente, iban a estar juntos, pero no. Los soldados romanos colocaron al Señor Jesús en medio de los dos ladrones, y este solo hecho, mis hermanos, escuchen bien, este solo hecho fue lo que generó una asombrosa situación. ¿Qué la hizo tan asombrosa? Varias cosas. La primera de ellas es que cumplía la profecía de la Biblia, que había sido dada más de 600 años antes por el profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 12, dijo: porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Y Marcos escribió en su evangelio: con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado con los malhechores. En otras palabras, de alguna manera, estos soldados, ignorantes de lo que hacían, estaban cumpliendo la profecía que Dios había hecho más de 600 años antes. Por eso, en el lugar de la calavera donde fue Jesús crucificado, no solo nosotros vemos la acción de esas manos malvadas
que finalmente quitaron la vida de Jesús, sino que también vemos las manos poderosas de Dios manejando la situación. Y sin saberlo, estos perversos estaban cumpliendo la profecía divina. El Santo Hijo de Dios fue tratado como un criminal. Pero eso no debería sorprendernos a nosotros, porque fue por nosotros, los pecadores, por los cuales Jesús vino al mundo y por los cuales Él lo pagó en la cruz. Dice Mateo capítulo 1, 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Mateo capítulo 20, verso 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús vivió con pecadores y aún fue llamado irónicamente, ¿no es cierto?, un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos, amigo de pecadores. Él murió con pecadores y murió por los pecadores, que somos nosotros. Por eso, mis amados, no solamente cumplió con la profecía, sino que también fue una maravillosa providencia la de Dios para que todo se hiciera de esa manera. Y les voy a explicar por qué. La palabra providencia en realidad quiere decir ver anticipadamente, ver por adelantado, por así decir. Y es que esto no fue un accidente. El hecho que lo colocaran a Jesús en el medio no fue un accidente. Estaba entre esos dos ladrones porque providencialmente Dios así lo había estipulado, porque Dios el Padre estaba desplegando su actividad providencial en ese mismo momento. Y yo quiero que escuchen ahora con atención, porque, para empezar, debido a que Jesús estaba entre los dos ladrones, ellos podían escuchar la oración continua de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Espíritu de Dios usó esa oración de Jesús para hablarle al corazón de estos dos. Si él hubiera estado en una punta, a lo mejor el otro no hubiera escuchado. Pero ambos tuvieron oportunidad de escuchar a Jesús. Además, ellos escuchaban a la gente burlándose allí. Ellos escuchaban, este es el que perdona los pecados y él ora para que Dios tenga misericordia de ellos, y ellos escuchaban eso. Además, debido a que estaban a ambos lados del Señor Jesucristo, cada vez que ellos conversaban entre ellos, tenían que verlo a Jesús ahí en el medio, y al mirar a Jesús veían el cartel allí arriba, que había sido escrito por Pilato en 3 lenguas, y decía, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y yo creo que podríamos decir, sin equivocarnos, que Pilato, sin saberlo por supuesto, escribió el primer evangelio y lo colgó en la cruz sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Por otro lado, no hay duda que los ladrones, cuando hablaban entre ellos, podían mirarlo a Jesús también. Y al verlo a Jesús se daban cuenta que era diferente a los demás. Allí decía Jesús en el cartel, Yeshua en hebreo. ¿Qué significa el Salvador? Jesús significa Salvador. Y razonó así, que Él es Jesús de Nazaret, lo que significa que Él viene de una ciudad desprestigiada, despreciada, rechazada, y Él es el Rey de los judíos, lo que significa que Él es un Salvador que tiene un reino. Y al leer ese cartel, este malhechor supo además que ese hombre llamado Jesús no era un criminal, aunque estaba colgado en esa cruz. Él era el Salvador de los perdidos, los pecadores, el Rey de los judíos. Hay algo muy interesante también, y es la posición de la cruz, la ubicación de la cruz, porque ambos ladrones podían escuchar a la multitud
gritándoles, ¿no es cierto? Los soldados se mofaban, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La gente